Mucho amor y mucha fuerza y mucha inspiración como joven, como mujer indígena. Así tengan que matarme, pero no podrán cruzar nuestro territorio las maquinarias o las empresas indígenas. Hay que reconocer que las barreras, las violencias, el colonialismo, el patriarcado y demás es algo que nos atraviesa a la hora de que queremos contar historias. Entonces en ese hecho cotidiano es donde uno agarra y dice, bueno, hay una aproximación más política a la comunicación que tiene que ver con nuestra propia existencia, recontar, ¿no? Bienvenidas y bienvenidos a Back to Wisdom, Volver a la Sabiduría. Este es un espacio para reflexionar y dialogar sobre la sabiduría ancestral de nuestros pueblos y la conexión profunda con nuestros territorios. Grabado en el marco de la COP16 en Cali, Colombia, este podcast amplifica las voces de las compañeras y compañeros de Black and Indigenous Liberation Movement. Prepárense para un viaje hacia el conocimiento que nos guía y nos inspira. Esperamos que lo disfruten. Así somos nosotros y les guste o no vivimos incomodados. Utipetikalak sakarik onogel. Lucia Chulenubi inak chumekinja pashilkayala. Hola a toda la audiencia de este podcast de Bill Volver a la Sabiduría o Back to Wisdom. Soy Lucia Ischu, una mujer maya quiché, coordinadora indígena del Movimiento para la Liberación Afrodescendiente Indígena BILM. El día de hoy estoy muy emocionada porque estoy al lado de un hermano, un amigo, un compañero de lucha, de fiesta, de alegría y de comunicación, un referente de la comunicación indígena, un contador de historias, que ha sido también una abeja, un pájaro impolinizador, pero que se presente él y que nos diga su nombre, de dónde viene, y después empezamos con esta entrevista. Anaya Ocha de Lucía, Tania Tayaca y David Hernández Palmar del pueblo Guayú, un pueblo indígena que está entre Colombia y Venezuela. Y bueno, sí, tal cual como dijiste, yo cuento historias y también, digamos, parte de la tarea ha sido eso también, en la posibilidad en el momento que uno estuvo solo, no tuvo referentes, en el momento donde no sabíamos dónde ir, teníamos que reinventarnos algún imaginario. Y hoy por hoy estamos celebrando muchos espacios, hermanos y hermanas que están en otro momento, ¿no? Recontando la historia y también celebrando, pues, ¿no? Que hay un momento muy especial para el cine y la comunicación indígena del continente. ¿Quién iba a decir que nos íbamos a encontrar en la COP16 en Cali, Colombia, en esta cumbre de Naciones Unidas por la Biodiversidad, conversando y hablando con un referente del cine indígena? Y creo que hay que decirlo así porque hay que reconocer que las barreras, las violencias, el colonialismo, el patriarcado y demás es algo que nos atraviesa a la hora de que queremos contar historias. ¿Cómo hacemos comunicación con el low cost? Pero bueno, yo creo que más allá de solamente hablar del tema de la comunicación, me gustaría escucharte a vos y qué perspectivas has tenido y tenés desde la comunicación, desde los pueblos originarios, porque pues, o sea, creo que hay muchísimo que contar. Yo te conocí a vos en el Festival de Cine de Pueblos Indígenas cuando dirigías la CLACPI, así que si nos puedes contar un poquito de ese trabajo, porque creo que se conecta a nuestra siguiente pregunta, pero antes me gustaría escucharte. No, en principio yo creo que cuando uno cuenta historias, uno empieza a contar una historia que tiene una base desde la niñez, que tiene una base desde la primera juventud y también de la juventud acumulada que ahora tenemos, ¿no? Yo lo que quiero decir es que en ese caminar es cuando uno reitera de que la comunicación no es tener un diploma, que la comunicación no es para los periodistas, que dar tetas, sembrar, el de llorar, el de mirar las estrellas no en un espejo sino en el agua, eso es comunicar. Entonces en ese hecho cotidiano es donde uno agarra y dice, bueno, hay una aproximación más política a la comunicación que tiene que ver con nuestra propia existencia, recontarnos, ¿no? Y en ese recontar pues pienso que ha sido muy bonito porque entonces hemos podido desde el movimiento poder mirar de que la comunicación es un derecho. Pero ¿cómo se come eso? ¿Cómo se entiende eso, no? Y creo que la cita es como invitarnos a vernos desde ahí, desde el cotidiano. Sí, yo creo también que eso nos conecta con nuestra siguiente pregunta, que es un poco de lo que trata nuestro podcast, que es recoger de esas constelaciones de historias, porque sabemos que son infinitas, al igual que las identidades. En esas constelaciones de historias, ¿cómo podemos volver a la sabiduría?
o volver, o back to wisdom que le dicen, ¿cómo podemos volver a la sabiduría contando historias? ¿O cómo fue que vos te encontraste en ese momento de querer contar historias? ¿Cómo fue? ¿Cuál fue en la historia de David Palmar esa historia? Yo creo que en general el cine y la comunicación me ayuda a entenderme a mí mismo primero como persona. ¿Quién soy? ¿Qué hago? Porque no basta con decir, bueno, yo soy guayú, tengo 4 abuelos, tengo cementerio, tengo territorio. Hay unas cosas que tienen que ver más con el replantearse el por qué uno hace esto. Hay veces que uno ni siquiera lo piensa, sencillamente uno disfruta hacerlo. Pero pasa que uno tiene una responsabilidad política también de reflexionarlo, ¿no? ¿Para dónde va esto? ¿Cómo se sostiene? Hemos hablado mucho de la sostenibilidad en términos materiales y económicos, que cómo se sostiene una iniciativa como las que estamos tratando de sostener, ¿no? Entonces creo que la primera lección fue eso, ¿no? De reconocer en mi caso de manera muy humilde que es para entenderme, para luego entonces desde esa posición también colectiva empezar a mirar, yo podría citar como un momento muy, muy concreto. El momento concreto es la reciente pandemia, que es la que nos planteó revisitar archivos, muchas transmisiones en vivo, y entonces como esas cosas lo que nos hicieron fue revisitar, reintroducir de nuevo y representar de nuevo qué es lo que se había hecho en cine y comunicación. Hubo conversaciones, todo eso, pero yo creo que lo más importante fue visualizar historias como cuando las compañeras, por ejemplo, en México dieron de comer a sus comunidades con miel melipona. Y eso lo único que hacía era reiterar de que volver a las raíces no es retraso, es sencillamente como el referente occidental del viaje de Ulises. El viaje de Ulises es un regreso para conseguir su futuro. Y es ahí donde, digamos, viene entonces la historia de los pueblos. La historia de los pueblos nunca se acaba en la medida que siempre se reinventa, reexiste, resiste también, insiste también. Y entonces allí creo que hay una lección para la humanidad, que lo que venimos contando no es una metáfora, es una realidad. Y creo que la gente se puede conectar en un momento cuando dicen, bueno, se murió mi mamá, o se murió un ser vivo, o alguien, y cuando le extraña mucho, de pronto aparece un pájaro, aparece una señal. Y eso no es una metáfora, lo vive, es una realidad. Entonces creo que por ahí es como la invitación que se hace como para entonces pensar de allí, para que lo que le estemos haciendo pues en temas de cine y comunicación tenga un sentido, desde allí, para no frustrarnos con el sistema capitalista que todo pasa por una transacción monetaria, y ahí nos recuerda el trueque, nos recuerda también que de pronto hay una persona que tiene la capacidad de hacer color, si es el caso de finalizar una película que necesita color. Entonces creo que es muy lindo la palabra tianguis de los compas en México, cuando hablan, digamos, de un mercado que no pasó por un dinero. A lo mejor no me alcanzó la plata, pero te traje tortillas, ahora dame vos la verdura. Entonces en eso yo logro la comedia y puedo lograr entonces mi historia en la mesa. Entonces por ahí creo que pasa como pues la gran invitación, que la gran conversación se hace desde el cotidiano y si es posible en una mesa. Wow. Pero me parece hermosísima esta reflexión desde la comunicación, me parece hermosísima esta reflexión desde también el situarnos, ¿no? Porque estamos en Our Village, que es un proyecto que ha albergado al BIM, que ha albergado a Alianza Global, que ha albergado a todos los side events de la COP16 desde pueblos indígenas y afrodescendientes, que hemos encontrado un espacio hermoso, seguro, donde montar este podcast, donde montar los sueños que tenemos, y creo que también es importante nombrarlo porque estamos en Cali en un espacio alternativo, construido y abierto desde la solidaridad, y creo que eso es importantísimo decirlo, y esas prácticas de solidaridad, de respeto mutuo, de amplificación son volver a la sabiduría. Porque digamos estamos en ese ejercicio constante de el pasado o el futuro como un ejercicio más metafórico, pero es en lo cotidiano y es en esto, ¿no? Yo creo que es un poco para ir cerrando esta hermosa conversa que hemos tenido con vos el día de hoy. Quisiera agradecer tu luz, tu vida, tu creación y que te has puesto al servicio de muchas cosas en las que nosotros creemos. Así que igual si vos querés cerrar con algo esta conversa, que para mí es un hermoso regalo tenerla el día de hoy. Yo creo que dos cosas, ¿no? Uno sería de que, bueno, esto tiene también una apuesta política, es poder llegar a la COP30, que es la conferencia sobre cambio climático en Belém,
va a ser en territorio amazónico. Es la primera vez donde hay, digamos, una discusión en un territorio que realmente tiene coherencia en términos de cómo está comprometido sur global. Normalmente las discusiones se han hecho en otros países que, digamos, no tiene tanto sentido. Sin embargo, no quiero decir de que las luchas allí no hayan sido de pronto valiosas. Claro que sí lo son. Y lo otro que yo invitaría, no sé, como dicen los compañeros del pueblo Krenak de Brasil, que por cada historia que contemos, pues ponemos el fin del mundo, y que creo que de eso es que se compone nuestras historias. No todo es apocalipsis, no todo es la hecatombe. Tiene que ver con que nuestras historias, si solamente se escucha y se vive, ahí se pueden aprender cosas. Ay, pues muchas gracias. Gracias por este espacio de Volver a la Sabiduría, de este polinizador, contador de historias, de este cosmos que se ha construido desde el cine indígena. Muchas gracias, David, por esta entrevista, por este regalo. Gracias. Esto fue Back to Wisdom, Volver a la Sabiduría, un podcast que nos invita a reconectar con el conocimiento ancestral de nuestros antepasados y nuestros territorios, en defensa de la tierra y de un futuro sostenible. Gracias por acompañarnos en este camino. Esperamos que lo hayan disfrutado. Hasta una próxima ocasión. Ursa